Amigos, en este segundo video vamos a tocar algunos aspectos importantes referentes a la anatomía cardíaca. Vamos en este corto video a hablar o puntualizar sobre la localización anatómica del corazón y el saco pericárdico. Vamos a analizar las diferentes estructuras que lo rodean, su ubicación y la importancia que esto tiene a la hora de poder interpretar más adelante los electrocardiogramas. Para ello, tenemos que salirnos de lo convencional. Y lo convencional es que no vamos a hablar de anatomía usando este tipo de imágenes o dibujos que entiendo que hoy en día se ha usado para facilitar el conocimiento de la medicina, se alejan un poco de la realidad y cómo realmente se encuentra ubicado el corazón y las estructuras que lo componen. Por lo tanto, vamos a hablar en este video y el próximo de anatomía fundacional usando imágenes reales de corazones post-mortem, especímenes, que es como realmente se debe aprender anatomía cardíaca, porque tiene una importancia extrema a la hora de relacionarlas con los electrocardiogramas y las diferentes patologías que podemos analizar en él. Por lo tanto, obviemos estas imágenes, vamos a hablar y a puntualizar de anatomía como debe ser. Entonces, para ello tenemos que hablar de dónde se encuentra ubicado anatómicamente el corazón. Todos sabemos que el corazón se encuentra alojado en una estructura o cavidad importante centro torácica que se denomina mediastino medio. Resulta que el mediastino, si nosotros tuviésemos que delimitarlo, tendríamos que decir que número uno se subdivide en mediastino superior y mediastino inferior. El límite más importante entre estas dos estructuras va desde el ángulo external o ángulo de Lewis, trazando una línea imaginaria desde ese punto hacia la cuarta, quinta vértebra dorsal. Todo lo que quede por encima de esta línea imaginaria hasta la base del cuello o la escotadura external se conoce con el nombre de mediastino superior. Todo lo que esté por debajo de esta línea hasta el diafragma es el mediastino inferior. El mediastino inferior se encuentra a su vez subdividido en tres zonas: el mediastino anterior, mediastino medio y el mediastino posterior. Todas estas estructuras o zonas son muy importantes, sin embargo, el mediastino medio es fundamental porque es la que aloja el corazón y las estructuras más importantes como algunos vasos o grandes arterias. Entonces, ¿qué podemos localizar o qué se encuentra alojado acá en el mediastino superior? Aquí podemos tener entonces el timo, la porción ascendente o distal de la aorta ascendente, el callado aórtico y también el inicio de la aorta descendente, pero también el inicio de lo que es la tráquea, el esófago. En el mediastino inferior tenemos estas tres zonas. En el mediastino anterior, recordemos que se encuentra entre la pared anterior del corazón o ventrículo derecho hacia la pared de lo que es el esternón, la parte interna del esternón. En los niños aloja lo que es la porción inferior del timo y en los adolescentes también, pero en algunos adultos algunos vestigios del timo y usualmente ganglios linfáticos. En el mediastino medio sí encontramos entonces el corazón y también parte de lo que es la aorta y la arteria pulmonar y también los bronquios principales. En el mediastino posterior básicamente vamos a encontrar el esófago y lo que es la aorta descendente torácica. Entender estas estructuras resulta de vital importancia a la hora de entender las patologías que se puedan relacionar con el corazón a nivel electrocardiográfico. Recordemos que el electrocardiograma permite detectar la corriente eléctrica que se disemina por toda la superficie corporal. Existen patologías que no son cardíacas y que tienen manifestaciones electrocardiográficas. Esto es muy importante y lo veremos mucho más adelante en el curso, la importancia que tiene entender la localización anatómica del corazón dentro del tórax. Y esto es una imagen que si la extrapolamos con la imagen de acá de la derecha es prácticamente lo mismo. Miren cómo se encuentra acá en esta imagen lo que sería la aorta descendente, que se encuentra en el mediastino posterior,
Aquí tenemos el corazón y por delante no se ve, pero ya hemos quitado lo que es todo lo que es la reja costal, dejando visible desde una vista lateral izquierda cómo se ven las estructuras que drenan al corazón, como son las venas, venas pulmonares, etc. Entonces es importante que entendamos estos aspectos referentes a su ubicación topográfica a nivel cardíaco. Desde una vista anterior podemos ver cómo a ambos lados del corazón se encuentran alojadas las dos cavidades pleuropulmonares y debajo el diafragma. Si nosotros levantamos ambas cavidades pleuropulmonares, podemos ver el corazón en toda su extensión en sí, que además se encuentra recubierto por el pericardio fibroso. El corazón se encuentra abrazado por las cavidades pulmonares. Por lo tanto, es importante entender que lesiones mediastinales cortopunzantes no solamente pueden lesionar parte del corazón, sino también parte del pulmón. Y esto es importante porque el corazón no se encuentra solamente cubierto en su parte lateral derecha e izquierda. Su porción anterior, de hecho parte de los grandes vasos, también se encuentra acá cubierto por una porción del corazón, del pulmón izquierdo, perdón. Entonces esto es muy importante que lo tengan siempre en la mente, que desde una vista anterior el corazón está abrazado por las cavidades pleuropulmonares, pero siempre está recubierto por una especie de tejido fibroso que es el pericardio. Vamos a ver próximamente en las siguientes diapositivas cómo son las características y la importancia de estas capas que recubren al corazón. Es importante entender que el corazón se encuentra recubierto por este saco que es el saco pericárdico. El saco pericárdico es un saco con forma de frasco que contiene al corazón y las porciones proximales de los grandes vasos. Sirve de sostén, le da estabilidad al corazón dentro del mediastino y además tiene una gran importancia en permitir la estabilidad cardíaca tras los cambios hemodinámicos de curvas de presión-volumen de las cavidades cardíacas o cámaras cardíacas más bien. Tiene una especie de líquido seroso de aproximadamente 30 a 50 cc que permite y facilita los movimientos de contracción y relajación del corazón dentro del mediastino. Por lo tanto, sirve además de protección contra infecciones y tumores mediastinales y entender su anatomía, su ubicación y que además de eso recubre al corazón permitirá también entender que diferentes patologías que afecten el mediastino, como por ejemplo, o partes del, mejor dicho, del pericardio, como las pericarditis, también tienen manifestaciones electrocardiográficas al estar en contacto directo, estrecho con el corazón y la corriente eléctrica que también puede disiparse por el pericardio, permitirá a través del electrocardiograma poder entender e interpretar diferentes patrones que se presenten cuando se compromete el pericardio, como por ejemplo las miopericarditis. Si nosotros retiramos todo este pericardio fibroso, vamos a encontrar de forma muy clara o en detalle estas cavidades cardíacas. Desde una vista anterior entonces podemos ver el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, arteria pulmonar, arteria aorta e imagínense, no se ve la aurícula izquierda. Y esto es importante entenderlo porque aquí se cae el primer concepto erróneo que se enseña siempre cuando estudiamos medicina, en donde se nos enseña que las aurículas son superiores y los ventrículos son inferiores. Eso no es así. Desde hace muchos años se ha demostrado por imágenes, por estudios, que en realidad los ventrículos son cavidades anteriores en relación a las aurículas. Fíjense que incluso desde esta vista anterior podemos ver parte de la aurícula derecha, no toda, pero ni siquiera se ve la aurícula izquierda y es porque la aurícula izquierda es la estructura anatómica cardíaca más posterior. No se ve en una vista anterior y en realidad se encuentra posterior a los ventrículos, posterior a la aurícula derecha. Entonces, realmente, ¿qué son estructuras superiores? Los grandes vasos, la arteria pulmonar, la arteria aorta y todo lo demás, los ventrículos son anteriores. De hecho, el ventrículo izquierdo es más posterior que anterior, solamente el ápex del ventrículo izquierdo es anterior y de resto todo lo que es anterior vendría siendo el ventrículo derecho.
parte de la aurícula izquierda, sobre todo el apéndice auricular, es una estructura anterior. De resto, todo el resto de la cavidad auricular derecha sigue siendo posterior en relación con el ventrículo derecho. Entonces, como les explicaba antes, el corazón tiene múltiples capas. Si hacemos un análisis detallado de las capas del corazón y el saco que lo recubre, entonces podemos definir lo siguiente. Desde la más interna a la más externa tenemos entonces, aquí tenemos al endocardio, primera capa y la más interna del corazón, y es la que se encuentra tapizando todo lo que son las aurículas, los ventrículos y la que se encuentra en contacto directo con la sangre. Luego tenemos la segunda capa, que es el miocardio, el tejido muscular especializado del corazón. Luego tenemos lo que es el epicardio, pero el epicardio hace parte de lo que es el pericardio. Si nosotros tomamos en cuenta el pericardio, tenemos que existen básicamente dos capas pericárdicas importantes. Tenemos el más externo, que es el pericardio fibroso, y luego tenemos el pericardio seroso. El pericardio seroso, a su vez, está constituido externamente por el pericardio parietal en contacto con el pericardio fibroso, el más externo, y tenemos el pericardio visceral o epicardio que se encuentra en contacto con el miocardio. Entre el pericardio parietal y el pericardio visceral o epicardio se encuentra el líquido pericárdico, que es el que les comentaba antes, que existen aproximadamente entre 30 a 50 cc, varía un poco según la literatura, que es un líquido seroso que recubre y lubrica el corazón y permite los movimientos de contracción y relajación para facilitar la hemodinamia cardiovascular. Y es importante esta imagen porque me va a permitir explicarles a ustedes un concepto muy importante que más adelante utilizaremos en el módulo de cardiopatía isquémica, que es entender los conceptos de isquemia y de lesión. Y siempre usamos conceptos de isquemia subendocárdica, subepicárdica o lesión subendocárdica, subepicárdica. Pues resulta que esos conceptos nacen de dónde se ubica la lesión en paciente con enfermedad coronaria, que sufre un síndrome coronario agudo. Por lo tanto, siempre que yo les mencione más adelante o que hablemos de isquemia o lesión subendocárdica es porque se compromete esta región, justamente la zona de tejido miocárdico que se encuentra por debajo del endocardio. ¿Listo? Entonces, la lesión o isquemia subepicárdica es esta zona que se encuentra básicamente de músculo miocárdico debajo del epicardio. Entonces, siempre que tengamos una isquemia o lesión subendocárdica, se comprometerá esta zona, y una isquemia o lesión subepicárdica se comprometerá esta zona o esta área. Entonces es importante que tengamos en cuenta todos estos conceptos. En el próximo video hablaremos ya un poco más de orientación actitudinal del corazón dentro del tórax, su ubicación y su importancia clínica a la hora de interpretar los electrocardiogramas, y ya comenzaremos a ir poco a poco integrando estos conceptos de anatomía y su importancia para poder aplicarlos con la vectocardiografía y electrocardiografía en sí. Así que muchas gracias.